cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio en el río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres. Pues puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Lea todo conmigo el final del versículo número 6. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y así sigue leyendo, ¿verdad? Versículo 13 para avanzar con el tiempo. Dice, y ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, derrotó a 18,000 edomitas en el valle de Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Todos leemos al final del versículo 14. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te alabamos, oh Dios de la gloria, por darnos el privilegio de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por apartar este lugar para congregarnos en tu nombre y apartar estos días para traernos bajo tu cuidado, los que hemos venido en avión, los que han venido por sus vehículos, carros de distancia, los hermanos de la iglesia y de las iglesias alrededor, para ser ministrados por ti, oh Dios, y tu palabra y tu espíritu estos días. Señor, reúnete con nosotros. Y mi Dios, ministra en esta noche de una manera personal a cada creyente, oh Dios, como tu Santo Espíritu solo puedes hacer. Señor, tu siervo se declara delante de ti, delante de todos, incapaz de poder decir algo por mí mismo que pueda ayudar a alguien. Pero tú has prometido, Señor, que en esos momentos en que tenemos que dar testimonio de ti, se nos dará las palabras. Y yo te pido que tú pongas en mis labios lo que tú quieres poner en el corazón de cada creyente. Señor, obra con poder en cada siervo tuyo y en cada hermano, Padre de la gloria. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Una verdad que se nos declara con mucha fuerza en las Escrituras, no solamente al leer el final del versículo 6 y el versículo 14, sino cada vez que se menciona todo lo que David hizo como militar, primero como guerrero, todo lo que David hizo en su vida como rey. Nos dice la palabra de Dios que David fue un hombre de esos que usted va a encontrar en la Biblia, que nunca David perdió ni siquiera una sola batalla. Donde quiera que David fue, dice la palabra de Dios, él salió vencedor, siempre. No existe, no registra la Biblia a David perdiendo una batalla, siempre lo registra vencedor. Por ejemplo, la Biblia dice que siempre que David fue y luchó por otros, David siempre tuvo la victoria. Se registra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando él le daba el testimonio a Saúl de por qué él podía enfrentar a Goliat. Y él le decía, mi papá me puso a cuidar unas pocas ovejas. Y cuando venía un oso o cuando venía un león, yo lo enfrentaba y Dios me daba la victoria. Así que él tuvo la victoria cuando trabajaba para su papá. Ahora que él enfrenta a Goliat para defender a Saúl, que por 40 días el pueblo no se atrevió a enfrentar a Goliat, dice la Biblia que Dios le dio la victoria a Saúl a través de David. Y más adelante registra la escritura que cada vez que él enfrentaba a los filisteos, a los moabitas, a los de Edom, a los sirios, a todas esas personas luchando en favor del pueblo de Israel, Dios en su gracia y misericordia le dio la victoria. En una ocasión, todos sus soldados, cuando él estaba en el desierto antes de ser rey,
Dice la Biblia que ellos vinieron unos merodeadores y se llevaron a todas sus mujeres y sus hijos. Y David fue y trajo con vida, regresó con vida a todas las familias de sus soldados. Siempre que David luchó por otros, siempre tuvo la victoria. Pero cuando lo vemos en su vida personal, lo encontramos perdiendo las principales batallas de su vida. Y de eso quisiera que el Señor nos hablara en esta noche. El título de la predicación es: no pierdas tus propias batallas. Estamos aquí invitados, la mayoría de nosotros como predicadores, porque mirando el tema de la conferencia, que es esa visión que produce crecimiento, pues todos vamos a conferencias. Yo voy para que Dios aumente mi visión, no solamente que la aumente en algunas áreas de mi vida personal, sino en mi ministerio. Yo quiero que Dios pues ensanche nuestro territorio, como le pidió Jabes en su oración. Queremos ver miles y miles de personas llegando a los pies de Cristo, pero tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los siervos de Dios, porque las victorias ministeriales reclaman mucho sacrificio. Y uno de los problemas que encontramos en el ministerio es que los sacrificios que se hacen para lograr en el ministerio el éxito se convierten en sacrificios de áreas de la vida donde nosotros nunca podemos dar el lujo de sacrificar, porque son las áreas que nos sostienen a nosotros y que nos hacen verdaderamente vencedores. Y esas áreas a las que haremos referencia fueron las áreas en las que David salió perdedor. Y eso le trajo mucho dolor y mucho sufrimiento a él y a todo el resto de su familia. Tenemos nuestro seminario allá del grupo de iglesia con la que tenemos confraternidad, compañerismo. Y recién yo terminé de dar la clase de ética ministerial. Un libro muy bueno sobre ética ministerial. Y a mí se me rompe el corazón oyendo las estadísticas de cómo los siervos de Dios han sido descalificados en el ministerio, y muchos cristianos y jóvenes prometedores en la obra de Dios, para la obra de Dios, son descalificados precisamente porque han perdido las batallas en áreas donde ningún hombre de Dios, ningún pastor, ningún siervo de Dios, ningún cristiano se puede dar el lujo de perder esas batallas personales, esas batallas propias. Enfocarse y dedicarse demasiado en las victorias ministeriales facilitan derrotas personales. Y de igual manera, hermanos, usted que no es pastor, ni ministro, ni misionero, ni aspira a eso, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una familia se enfoca demasiado en adquirir cosas materiales, descuida las más importantes para la vida de uno, que son las que nos permiten disfrutar de esas victorias materiales, igual que las ministeriales. La Biblia registra, por lo tanto, 3 áreas donde ningún hombre de Dios ni ningún cristiano puede perder sus propias batallas. ¿Y sabe por qué? Porque son áreas que la victoria no depende de nadie, ni nadie nos puede ayudar en esas áreas, solamente nosotros y Dios. Solo nosotros y Dios en estas áreas podemos obtener la victoria. Mire conmigo en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11, conocemos esta historia de la Escritura. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió con ella,
y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. En primer lugar, David perdió la batalla contra la inmoralidad. Se nos hace difícil, imposible pensar que un hombre como David, cuando leemos sus escritos y vemos el compromiso que él tenía con Dios y con su servicio a Dios, se nos hace imposible pensar que David llegara a este tipo de pecados. Sobre todo porque en aquella época los reyes, y era el tiempo de la ley, había un permiso divino, pero había una tolerancia divina, porque no había llegado lo perfecto, la gracia, a que muchos de estos siervos de Dios pues tuvieran otras mujeres. Claro que cuando usted mira la vida de hombres como Isaac, un tremendo siervo de Dios, José, usted mira la vida de Moisés, usted se encuentra que la mayoría de estos grandes siervos de Dios, que fueron bien usados por Dios, nunca necesitaron de otra mujer. Fueron esposos, maridos de una sola mujer, como más adelante el Señor establece en 1 de Timoteo 3, que así deben ser todos los hijos de Dios, todos los siervos de Dios. Pero David perdió la batalla contra la inmoralidad. Usted puede ser un hombre de Dios, puede ser muy exitoso en su vida ministerial, pero si se descuida en este aspecto de los pecados sexuales, lo va a perder todo. Todos somos testigos y todos sabemos, sin mencionar nada, pero es algo nacional, es algo que conocemos bastante. En la década del 90 hubo una epidemia de grandes teleevangelistas famosos, gente con ministerios grandísimos, que por culpa de la inmoralidad sexual perdieron sus ministerios y trajeron mucha deshonra al nombre del Señor. Estuve en una congregación aquí en Estados Unidos hace unos años atrás, asistiendo a una conferencia de pastores, más de 15,000 personas en ese templo. Este hombre recibió una iglesia ya crecida, pero con un templo reducido, y por sus habilidades y la gracia de Dios pudo construir un templo para 15,000 personas. Yo estuve ahí. Para mí fue muy impresionante ver todo eso. Su ministerio creció muchísimo. Pero un día, parece que todo por una sección de consejería, comenzó a ligarse con alguien de una manera incorrecta, del sexo opuesto, una menor. Y la historia dice que terminó donde terminó José, y José terminó ahí en la cárcel porque él dijo que no a los pecados sexuales, pero este terminó en la cárcel porque dijo que sí a los pecados sexuales. Es una pena que hoy en día, como dice ese libro de ética ministerial, en una encuesta que ellos hicieron, 92% de todos los pastores bautistas encuestados habían estado de una manera u otra afectado por algún tipo de pecado sexual. El 92%. Quería leerle todas esas estadísticas, pero por el tiempo no lo voy a hacer. Pero es que nos enfría el alma cuando yo lo leía, y lo más que yo hice fue ponerme de rodillas y decirle a Dios: yo soy un hombre igual que todos ellos, Dios guárdame y líbrame. Porque con este tema no podemos pararnos en un púlpito a acusar a nadie, porque cuando tú levantas un dedo en contra de alguien, hay 3 que están en contra tuya, y estos pecados los que nos deben hacer a poner a nosotros a temblar y no a criticar a nadie, porque somos seres humanos falibles, rodeados de las mismas debilidades que todos ellos. Yo nunca en mi vida he atacado o he criticado a un hombre que ha caído en pecado. No estoy de acuerdo con su pecado, pero no lo ataco ni lo critico, porque yo sé, en las mismas luchas que él ha estado, he estado yo. Y como yo le digo a los hermanos de mi iglesia, aunque nunca he estado cerca de caer, pero yo sé que no he caído
porque la gracia de Dios me ha sostenido y me ha agarrado de las promesas de Dios y me he esforzado y orado y ayunado para que Dios me dé la victoria. Pero ningún siervo de Dios puede descuidarse. Y a veces creemos que es un pecado para de los jóvenes. ¿Sabe lo que dicen las estadísticas? David no era un joven, era un hombre mayor de 50 años. Y las estadísticas dicen que aunque uno piensa que los pecados sexuales son pecados de jóvenes, las estadísticas dicen que después de los 50 años, para un hombre se le hace más fácil que caer que cuando tiene menos de 40 años. Por muchas razones que dicen los estudiosos que yo no les voy a decir. De manera que la edad en la que yo me encuentro, 25 años de edad que tengo, 50 años y tanto de edad, es más peligrosa la edad que yo tengo que cuando yo tenía 25. Y todos tenemos que cuidarnos de esos jóvenes y adultos, porque son pecados que, como dice la palabra de Dios aquí, y pasado el luto, David envió y trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Dice segundo libro de Samuel 11:27. Y estos son de los pecados que desagradan tanto a Dios, que hacen que Dios traiga juicio y que Dios deshaga muchas de las cosas que Él estuvo haciendo a través de nosotros. Aunque David no perdió su posición, pero él, como veremos más adelante, perdió el poder para estar en su posición. Y yo he conocido muchos hombres. Estuve en una congregación que me invitaron aquí en Estados Unidos para unas clases una conferencia de misiones. Y después que yo prediqué ahí, me enteré de algo que había sucedido con ese hombre que era el pastor ahí, pero él siguió en el pastorado. Y óigame, esa congregación comenzó a decrecer, hasta que prácticamente desapareció. Si Dios quita el respaldo de un hombre de Dios, puede quedarse 20 años en la posición, como pasó con Saúl, que duró más de 20 años en la posición, pero ya no tenía el respaldo de Dios. Y sin el respaldo de Dios, hermanos, nada podemos hacer y nada deberíamos hacer. Sin ese respaldo de Dios, el adulterio de un siervo de Dios, hermanos, o de cualquier cristiano, no es un acto. El adulterio de un cristiano no es un acto sexual. El adulterio de un cristiano, de un hombre de Dios, es un proceso. No es un acto que lo hizo un día, no. Es un proceso. Y si usted ve la vida de David antes de ese pecado, se va a dar cuenta que fue así. Mire conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino a Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Tomó más concubinas. El primer paso que él dio fue abusar de sus privilegios como rey. Y sabe que muchos de los pecados con los que se envuelven los siervos de Dios comienza en la consejería. Porque la consejería son mujeres vulnerables que están dispuestas a encontrar a alguien que le brinde atención, afecto y cariño. Y como dice el autor de un libro, hay demasiadas mujeres faltas de amor en este mundo por causa de malos hombres. Y cualquier líder que le brinde a ellas atención, consuelo, que le diga, como le decía un hombre, un pastor le decía a las mujeres que aconsejaba: tú ves, si yo fuera tu marido, no te tratara así. Ya ese es el camino para eso. Y esa mujer va a decir: yo quisiera a ese marido, y va a hacer todo lo posible para tenerlo como su marido, aunque sea de una manera incorrecta. Pero abusó de sus privilegios como siervos de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Mire otra cosa que hizo dentro de ese proceso. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no vengas a verme sin que primero traigas a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. Y después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme
restituye mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Petiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Beurín, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se devolvió. En segundo lugar, él también abusó de una relación que ya no le pertenecía. Esta mujer Mical, que la tuvo de una manera incorrecta porque fue parte de una negociación por 100 prepucios de filisteos, y era una manera de David de Saúl tratar de tener a David cerca para matarlo, y ya Dios había deshecho, separado eso, ya le había dado otra esposa, y David, dice la Biblia, sabiendo que esta mujer era casada, amada por su marido, la tomó porque quería lo que no le pertenecía. Y mire lo que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y el versículo número 1 al 4, que ya leímos. Cuando él, dice la Biblia en versículo 3, que envió a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Besabet, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Él abusó de la confianza de una mujer que era la esposa de uno de sus 30 valientes. Así que fue un proceso en el cual él abusó de sus privilegios como siervo de Dios, abusó de su posición como rey, y abusó de su poder y de la confianza que un rey tenía. Y eso hizo que David le pasara lo que él le sucedió allí. Hermanos y pastores, usted y yo tenemos que estar alertas y pendientes, porque nuestra posición de pastor no es la cosa más importante. Dios no nos ha llamado a ser reverendos, pastores y a tener un nombre. Cuando Dios nos pone a servirle a Él nos pone como siervos y nos ve como siervos, y Él quiere que nosotros nos veamos como siervos. Siempre que un hombre se ve como un siervo y no se ve como un pastor, no se ve como un reverendo, como un conferencista, que se ve como alguien famoso, sino que siempre se ve como siervo, va a estar sumiso a Dios y va a estar sumiso a los mandatos de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Tito, oiga cómo él le escribió: Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él siempre se describía como un siervo. Y cuando tú te miras así, un siervo no se atreve a abusar de nada de lo que tiene que ser de su señor, de su amo. Siempre se va a mantener obediente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos veamos, como siervos, como hombres que no tenemos el derecho de tocar lo de Dios, ni a la gente de Dios, ni abusar de nuestro cuerpo sexualmente, ni utilizar nuestro ministerio para eso, sino siempre para vivir con ese espíritu y ese corazón de siervo. Yo no creo que haya nadie que pueda pensar que se puede librar de estos pecados si no se mantiene siempre en constante oración y velando, y manteniéndose siempre dentro de los límites de Dios. El pecado entra muchas veces en el ministerio, hermanos, en los momentos en el que Dios está bendiciendo más nuestro ministerio. El tiempo de mayor peligro es el tiempo cuando nosotros estamos mirando y disfrutando de los beneficios del ministerio por el cual tanto hemos trabajado y por tanto nos hemos sacrificado. Ese es el tiempo más vulnerable, cuando el hombre de Dios se siente, o el cristiano se siente: bueno, ahora yo puedo disfrutar de esto, ahora yo puedo disfrutar de aquello, ahora yo estoy viendo el resultado de mi trabajo, ahora yo estoy viendo cómo la iglesia ha crecido, ya yo no tengo que ayunar como antes, ya no tengo que estar orando como antes, ya no tengo que estar sacrificándome como antes, ahora yo puedo descansar. Y usted y yo tenemos que cuidarnos, porque mientras seamos pastores, no importa la cantidad de ovejas que Dios añada a nuestra iglesia, nosotros seguimos siendo hombres débiles y vulnerables. Y debemos estar pendientes no al desarrollo y al crecimiento de nuestra iglesia, tenemos que estar pendientes y confiados y trabajados en el desarrollo de nosotros como cristianos.
como cristianos santos. En eso es que tenemos que concentrarnos. A mí no me quita el sueño todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo no me concentro en eso, yo solamente me concentro en lo que Dios quiere que yo haga, primero en mi vida y luego en mi ministerio. Leí de uno de esos libros al principio de mi ministerio que transformó mucho mi vida. Y era que él decía, el autor de ese libro, que el apóstol Pablo se preocupaba más en ser mejor cristiano que ser mejor apóstol. Y eso fue en el año 82, cuando yo tenía 2 años como pastor. Y yo le dije al Señor, Señor, de ahora en adelante, eso es lo que va a marcar mi vida. Yo voy a poner más atención a mi vida como cristiano que a mi vida ministerial. Yo voy a poner más atención a mi santidad que a predicar sobre la santidad. Yo voy a poner más atención en mi esposa y en mi relación con mi esposa que enfatizar que los hermanos de la iglesia se lleven bien con sus esposas. Mientras usted y yo estamos enfocados en eso, se nos va a hacer muy difícil poner nuestros ojos en una mujer que no es la nuestra. Segundo libro de Samuel, podemos caminar más en este tema, pero el tiempo lo necesitamos para seguir oyendo la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. En segundo lugar, David perdió la batalla contra la indulgencia. Y déjeme explicarle lo que significa eso. La palabra indulgencia significa descuido voluntario frente a las faltas de otros. Y esto se refiere a la vida, a la relación, a los hijos del hombre de Dios y del cristiano. Si hay un área donde nosotros no podemos ser indulgentes, es en la formación, crianza y disciplina de nuestros hijos. Siempre, y yo no quiero decirlo muy fuertemente, sé que hay buenos hombres de Dios, muy buenos hombres de Dios, que han perdido o han tenido muchos problemas con sus hijos. Yo no quiero decir, bueno, eso es culpa de ese hombre de Dios. Pero por ejemplo, no quiero decir el nombre, pero hay un siervo de Dios muy conocido entre nosotros, buen amigo, y pudiera haber decir su nombre porque él escribió un libro sobre eso. El pastor Luis Ramos. Él escribió un libro donde él habla acerca de la importancia de uno dedicarse a sus hijos. Y lo digo con nombre porque él escribió un libro y yo lo oí en una conferencia que estuvimos él y yo predicando, decirlo desde el púlpito. Y lo escribió para que sirva de provecho a cada uno de nosotros y de advertencia. Y él decía cómo se había dedicado al ministerio y cómo llegó un momento que perdió a sus 3 hijos. Yo no sé si él lo ha dicho desde este púlpito, pero él lo ha dicho. Y en mi iglesia que estuvo predicando en este año, habló acerca de eso. Pero ¿sabe usted la cantidad de hombres de Dios que por dedicarse demasiado al ministerio han perdido a sus hijos? La Biblia menciona a David. Su hija Tamar fue violada. Su hijo Amnón, un violador. Absalón se rebeló contra él. Y Adonías también. Pero dice la Biblia, miren cómo dice en el versículo número 21, y luego que el rey David oyó esto, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo después de eso? Nada. Y eso es lo que es la indulgencia. Es aquel padre que no corrige, disciplina, instruye correctamente a sus hijos para que cuando ellos sean grandes puedan tener una vida que haga sentir orgulloso a ese padre y que traiga gloria a Dios.
David no ejerció su autoridad como pasa con muchos. Tenemos dos casos así. Elí no ejerció su autoridad, pero David perdió su autoridad cuando dejó de ser un ejemplo de integridad a sus hijos. Uno de los problemas por lo que muchos padres